todos. Feliz domingo para todos. En nombre de la Universidad Latinoamericana y del Caribe, queremos darle la más cordial bienvenida a todos los presentes, a los compañeros que cursan la asignatura de estudios independientes y a todos los que nos acompañan, en especial a la doctora Rogelia Domínguez, quien imparte esta maravillosa cátedra de estudios, independientes. Hoy domingo 28 de noviembre seguimos con este ciclo de ponencia que lleva titulado Paradigmas Educativos Pre- y Post-Pandemia. En esta oportunidad los organizadores de esta actividad, los magíster, mi compañera María Ángel Herrera y este servidor Jonathan Sánchez, estudiantes del doctorado de educación en la Universidad Latinoamericana y del Caribe, le damos una vez más la bienvenida. La ponencia del día de hoy, que se estará desarrollando, lleva por título Reflexiones sobre la educación intercultural, una visión holística para el respeto y la integración en la educación. La ponencia de este día estará a cargo de la doctora Vivian Perdomo. Cabe destacar que la profesora Vivian Perdomo es profesora en Educación Integral, mención lengua, egresada de la Universidad Pedagógica y Experimental. Es magíster en Planificación Educativa de la Universidad Rafael Urdaneta. Magíster en Educación a Distancia de la Universidad Caribbean International University. Es doctora en Ciencia de la Educación de la Universidad Santa María. Tiene estudio postdoctoral en Agenda, Cultura de Paz y Convivencia de la Universidad Fermín Toro. Su experiencia ha transitado por un sinfín de ejercicios en la docencia. Ha sido docente en el área de primaria, su directora académica, profesora de la Universidad Experimental y Libertador, tutora metodológica de tesis doctorales. Actualmente la doctora Vivian Perdomo reside en Santo Domingo, en este bello país, en esta bella isla de las Antillas Mayores, la República Dominicana. Actualmente es coordinadora del Centro Educativo Los Prados, es maestra de la Universidad Católica Santo Domingo en la maestría Educación y Gestión de la Educación y es miembro del Consejo de Doctores de dicha casa de estudio de la Universidad Católica Santo Domingo. Pues con estas palabras le damos la bienvenida a la doctora Vivian Perdomo y agradecemos a todos nuestros presentes, a la audiencia en general, mantener los micrófonos cerrados durante el desarrollo de la actividad. Bienvenida, doctora Vivian. Muy buenas tardes. Ante todo, doy mi eterno agradecimiento a Dios por estar en esta bella tierra que me abrió sus brazos, a ustedes, todos los dominicanos, con ese sol del Caribe que nos arropa. A la Universidad Latinoamericana del Caribe, que me honra con esta invitación en el día de hoy. Al doctorado en Ciencia de la Educación, especialmente a la doctora Rogelia Domínguez y a nuestros estimados doctorantes, María Ángel Herrera y Santiago Sánchez, no es Santiago. Entonces, al joven Sánchez. Muchas gracias por esta invitación y vamos a hacer una pequeña disertación y unas reflexiones sobre lo que significa el término cultura y sobre lo que nos conlleva a una interculturalidad. Palabras polisémicas que tienen varios significados y que se definen, se autodefinen. Con el permiso, voy a iniciar mi disertación con este compartir de pantalla. Reflexiones sobre la interculturalidad, sobre la educación, sobre una visión holística para el respeto de la integración y la educación. Como saben, tu nombre es Vivian Perdomo.
Ante todo, quiero que me dediquen unos segundos a observar esta imagen. Una bella imagen que representa toda la parte del ser, lo ontológico que tenemos nosotros como pueblos caribeños y latinoamericanos, de esta cosmogonía que nos arropa, de esta serie de elementos que conforman nuestra cultura, nuestros mitos, nuestras leyendas, nuestras realidades y todo aquello de los aspectos cognoscentes, subjetivos, del cual estamos hechos. Es una hermosa imagen que nos representa. Mi disertación, cultura. ¿Qué es cultura? Cultura es una palabra definida como tautológica u holística. Definimos tautológica como una expresión que se autodefine, pero también que se repite tanto hasta caer en un término muy peyorativo como una cantinflada. ¿Qué quiere decir esto? Cuando repetimos eso es una dama o un caballero, al decir dama, caballero, se autodefine de qué se trata la persona a la que nos estamos dirigiendo. Por lo tanto, es holístico porque para ser dama y caballero se debe tener un conjunto de elementos, de competencias y de habilidades que nos van a denotar ante las personas. Pero lamentablemente el término cultura no surge de ese aspecto tan romántico, sino que más bien el término cultura era peyorativo en su inicio. Se decía que una persona tenía cultura porque lamentablemente tenía poder adquisitivo, porque estaba en contacto desde su privilegio con bienes materiales, era una persona pudiente, mientras que aquellas personas que se decían sin cultura no era porque se expresaba mal y estaba falto de modales, sino porque consideraban que no tenían roce social, no tenían conocimientos académicos y menos títulos nobiliarios que los respaldaban. Ese es el nacimiento del término cultura, muy antiguo desde el tiempo de los filósofos griegos. Por su parte, volvamos a la realidad a este momento. Barrera Raúl en el 2013 define la cultura como aquello intangible que define un grupo, usualmente extraño y diferente, el nosotros y el otro. ¿Qué quiere decir con esto? Si nos visualizamos en la lámina anterior, podemos observar que aquellos grupos indígenas de muchas partes de nuestro continente americano tienen su cosmogonía, su esencia divina, su creencia sobre el sol, la luna y los fenómenos naturales. ¿Mitos o leyendas? No sabemos, ¿verdad? Hasta qué punto eso nos avanza. Pero conforma nuestra esencia de creencias. ¿En qué creo? ¿En qué creo yo? Mismidad. ¿En qué creen los demás? Alteridad. ¿Y en qué creen los otros? Alteridad y la otredad. Para Gibson, 2008, el primer concepto de cultura surge al oponerse a la idea de que hay gente culta y gente inculta. ¿Será cierto esto? Les agradezco que observen esta siguiente lámina. Podemos observar a un grupo etario, étnico, indígena, que puede representar a cualquiera de nuestras raíces en cualquier parte del continente americano. Personas ricas en saberes, en cuerpos filosofales, como lo define Padrón, porque tienen conceptos propios, porque tienen herramientas de trabajo, tienen una cultura y una forma de ser. Eso no lo hace inferiores a ninguno. Por el contrario, ¿qué pasó? Otro concepto. En el siglo XVIII estábamos ante la visión de una persona culta como aquella leída, lo que les narré anteriormente. Sensible porque a las artes, a la ópera, al teatro, con ciertas costumbres que identifican a un grupo pudiente. Este mismo autor cita a Taylor, 71, con el concepto que es una cultura asociada a los conocimientos,
a la tradición, a la costumbre, a hábitos inherentes a la persona dentro de una sociedad al que es perteneciente e interactúa. Entonces, para ser una persona culta, no tan solo se debe tener una formación académica, sino que se debe interactuar en una sociedad. Entonces, Harris, 2011, también cita Taylor, lo define como la cultura en su sentido etnográfico, en donde estamos. Es complejo. La cultura es compleja porque comprende los conocimientos, cuerpos procedimentales y filosofales, creencias, el arte, la moral, el derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad de hábito adquirido por el hombre en tanto sea miembro de una sociedad. Entonces somos seres gregarios por definición. Casey, en 1993, establece ya como primera base las teorías ideacionales de la cultura. Incluye a grosso modo los sistemas cognitivos, que sabemos, los sistemas estructurales, cómo nos comportamos, y los sistemas simbólicos, que es toda aquella metalingüística que aunque no se dice, se entiende. Ya puede ser gestual o puede ser seña, pero inmediatamente el fruncir el ceño determina que no estamos contentos con una situación. Ese sistema de lenguaje es algo tan intangible, pero no debe ser exclusivo. Por su parte, Levi-Strauss contempla que todas las culturas tienen ese sistema simbólico compartidos que son acumulativas en la creación de la mente. Esta es la parte que se hereda, que se transculturiza, que es transferible de generación a generación. Un ejemplo, en cuanto a los sistemas simbólicos, Casey coloca este caso. Imagínense que este es el plano de una ciudad vieja que ha crecido con las generaciones y en los tiempos cambiantes, con un complejo y aparente caos interno, con la dificultad del visitante para encontrar una calle en ese casco viejo frente a la naturalidad del que ha crecido en ello. Nos ubicamos, por ejemplo, en la zona colonial, en el casco histórico de Santo Domingo, donde tenemos unas calles que solamente la persona que nace aquí o que ya tiene mucho tiempo viviendo, se le es fácil ubicar. Para una persona visitante, por poco tiempo, pues gracias a Dios tenemos la ayuda ahora del Navigation, del GPS, pero no es fácil ubicarse. Lo mismo sucede, por ejemplo, en Quito, con el Quito nuevo, el Quito viejo, en países como Venezuela, en algunas ciudades, o en otros países andinos, donde no se puede recorrer si no es con la ayuda de un guía. La UNESCO, por su parte, pretendió trazar un mapa para demarcar esta diversidad de culturas a nivel universal. En primer lugar, toma el argumento de los antropólogos para el desarrollo de la cultura. Señalan que no es solo el dominio de la vida, sino que es la parte constructora, constitutiva y creadora. Es decir, la cultura permea, se transforma, crece, muta, se hereda y se lleva a otros ejemplos y a otros escenarios. De estos aspectos también está la economía y el desarrollo. En segundo lugar, afirma la UNESCO que en el mundo está formado por infinidad de culturas que beben de un archipiélago de culturas. Dado el caso, en la parte astronómica. Por su parte, al llegar ya a lo que es definición de la interculturalidad, el Ministerio de Salud Chile, en un documento bastante extenso, el cual recomiendo, habla de la sistematización de la salud de los inmigrantes internacionales. Y por esa parte define la interculturalidad de la siguiente manera. El modo de convivencia en que las personas, grupos e instituciones con características culturales y posiciones diversas conviven y se relacionan de manera horizontal, abierta, incluyente, respetuosa, sinérgica en un contexto compartido. Se comprende la sinergia como la asociación de diferentes elementos que actuando conjuntamente generan un producto mayor que se deriva de la suma del empleo individual y cada uno de ellos. Es decir,
Vivir en interculturalidad es vivir en respeto, en sinergia, en crecimiento y en total compromiso colaborativo para crecer mutuamente. Asumimos entonces como concepto de interculturalidad como la relación entre las culturas, totalmente dinámica, activas, vivas, en la cual existe reciprocidad. Damos y recibimos, voluntad de pertenecer y horizontalidad. Lo contrario a este proceso de interculturalidad es totalmente la xenofobia, porque hay un rechazo, no hay voluntad de compartir y no se mantiene una horizontalidad, sino un deseo de sobreponerse a la otra cultura. Reconociendo que hay espacios de encuentro donde se puede negociar y otros que se mantienen con especificidades, respetando las diferencias, por ejemplo, la salud de ambos pueblos, ganando espacio desde el pueblo originario y se dando espacio desde las instituciones oficiales. Por lo cual, dentro de los países latinoamericanos se crea un convenio de interculturalidad que nos permite muchas cosas. Entre esos procesos que se están dando a nivel mundial está la migración. Acá en Dominicana tienen un vivo ejemplo de lo que ha sido el proceso migratorio por muchos años. Como país latinoamericano, mi patria Venezuela, tenemos más de 60 años compartiendo un proceso migratorio con Colombia. Las circunstancias actuales pues revierten el proceso y ahora somos venezolanos que estamos migrando por todo el mundo. ¿Qué hacemos? Que vamos ganando espacio porque vamos compartiendo saberes, vamos llevando nuestra cultura académica, nuestros conocimientos, nuestros artes culinarios y nuestras maneras de proceder en muchos espacios. Cosa que agradecemos a las instituciones oficiales para darnos un permiso laboral. Entonces, demostrado de esta manera, la interculturalidad es el respeto, el reconocimiento al otro, donde se abren espacios para el accionar, especialmente por las instituciones oficiales que abren escenarios para que los venezolanos, los colombianos u otros grupos etarios puedan entonces trabajar y reorganizarse en otros escenarios con sus pares en armonía. En un ejemplo de esto, podemos citar a los países latinoamericanos del sur. Este es un ejemplo de Bolivia, donde día a día mantienen campañas y actividades en pro de la interculturalidad. Esto fue el 12 de octubre. Cabe destacar que estos países del sur no son como Venezuela, un grupo de venezolanos, todos iguales, sin diferencia. Mientras tanto que Bolivia y especialmente Ecuador no se define como un estado independiente, sino como una congregación de 22 etnias conviviendo simultáneamente. También quiero presentarles este póster sobre una actividad que se realizó el 20 de agosto de la música huanca peruana, donde daban ejemplos de la interculturalidad. Como les narré, son culturas diferentes que conviven en un mismo territorio. Entonces, dando una mirada a este devenir, la UNESCO, en su Declaración Universal sobre la Diversidad de la Cultura, señala que nuestras sociedades están cada vez más diversificadas y resulta indispensable garantizar una interacción armoniosa de la voluntad de convivir de personas, como grupos o identidades culturales en un tiempo, ya sea plural, variado y dinámico. La educación intercultural propicia la discusión abierta en las sociedades occidentales en virtud de un mundo globalizador que desvaloriza a veces las entidades culturales de pueblos y comunidades. Isama por su parte, Mella, 2018, describe que el uso del término interculturalidad merece una revisión curricular, una introducción explicativa en las competencias fundamentales como base para asumir una perspectiva intercultural. ¿Qué nos dice Mella? Que la educación es la primera que tiene que abrir sus escenarios a través de una revisión curricular, un currículo de competencia donde se permita el espacio del otro, sin menosprecio alguno de su origen étnico.
En la actualidad, América Latina vive un alto flujo de inmigrantes, como se lo manifesté. Episodios de discriminación y de xenofobia se acrecentan, se representan y se significan en todos los momentos. Por eso las Naciones Unidas deciden lanzar un pacto global de migración, al cual muchos estamos siendo beneficiados. Por su parte, la UNESCO 2020 propone elaborar una nueva pedagogía que esté libre de estereotipos y la educación debe adoptar una forma más cultural, contando con una participación activa y significativa de los pueblos indígenas, de las personas de ascendencia africana, las cuales desempeñarán un papel decisivo en el logro de este objetivo. Finalmente, Pérez y Martínez en 2021 plantean que la educación intercultural es una herramienta fundamental para prevenir y combatir prejuicios sobre los miembros de la comunidad educativa o la cultura. Por lo tanto, América Latina tiene por delante un gran reto, retos con la OEI, retos con los objetivos nacionales de 2030, donde la calidad de la educación para todos debe ser efectiva de la mano del respeto a la interculturalidad. Por lo tanto, en esta contextualización, América Latina se evidencia como un asentamiento de diferentes culturas provenientes de diferentes naciones. Eso se está evidenciando en los años 50-60, cuando hubo la Segunda Guerra Mundial, hubo un éxodo migratorio de alemanes a todos los países. Aquí en Dominicana podemos observar cómo estos grupos étnicos que venían de Europa trajeron muchas de las actividades económicas que ahora se desempeñan en este país. Trajeron sus costumbres, tradiciones, sus valores y su identidad. También contextualizamos que esto, convivir con el otro, debe ser y debe significar el no atropellamiento cultural, donde ellos mantengan sus valores autóctonos en un ambiente de convivencia, principios de igualdad desde todo punto de partida. Se necesita entonces promover un modelo formativo que responda con visión holística a los pilares del conocimiento desde el orden, el ser, el conocer y el convivir. Es decir, que estén preparados para respetar y ser respetados. Esas son una de las triadas de la interculturalidad. Desde la escuela, nosotros, formadores de formadores, debemos integrar a todos nuestros estudiantes a manifestar sus costumbres, sus creencias, pero respetando la diversidad del otro. Para la educación intercultural, los desafíos van a ser el respeto de diferentes culturas de individuos en determinados espacios, en dar respuesta a la diversidad cultural de la sociedad a través del respeto, la valoración y el pluralismo. La diferencia e interacción entre diversidad, que son consideradas como una alternativa educativa, que surgen de la vanguardia para contrarrestar las expresiones de racismo y xenofobia en que nos encontramos en algunos pueblos y comunidades minoritarias. Por ello, la educación intercultural genera cada día una constante reflexión sobre la puesta en práctica y las implicaciones que consigue. Ante esta realidad que vive nuestra región, es necesario promover en las aulas una educación intercultural con visión holística que promueva el respeto, la integración en el sistema educativo y en la sociedad. La educación en nuestra región necesita generar cambios importantes que valore, que respete, que acepte el conglomerado histórico-social de los pueblos y de las comunidades que hacen vida en un determinado espacio geográfico. Que se implementen políticas públicas educativas comprendiendo y respetando este enfoque intercultural, que debe ser asumida en espacios geográficos donde convivan esas personas, pero siempre basadas en el respeto por el otro. Críticos de la interculturalidad como Freire, Aguado, Lizama y Cabrera expresan que la tarea de la educación es propiciar condiciones para que los educandos se relacionen entre sí y puedan enseñar nuevas experiencias para que suman. Aguado manifiesta que para que se dé esta educación intercultural, el docente debe jugar un papel importante y debe estar formado en estas competencias. Lizama, por su parte, 2010, manifiesta
que el objeto de estas reformas debe ser implementar planes con superación de los viejos problemas. Cabrera y Gallardo expresa que la educación intercultural constituye un enfoque basado en el respeto, la valoración, la diversidad de las culturas de origen. Entonces, vamos a retomar cómo plantea esta actividad. Vamos a reflexionar retomando los conceptos. En primer lugar, ¿qué retomamos? Que la interculturalidad implica relaciones de intercambio entre diferentes grupos culturales y que debe ser en términos equitativos. Segundo, retomamos que se consideran las condiciones asimétricas sociales de diferentes grupos, teniendo en cuenta especialmente los aspectos económicos, políticos, el poder y el poder institucional. En tercer lugar, vincular con la identidad. Esto supone un proceso dialéctico entre la identidad, quién soy, la alteridad, cómo somos, cómo nos interrelacionamos, como pertenencia a un ciudadano del mundo, donde debemos abrir fronteras con respeto, y también que el individuo que esté en un contexto diferente al suyo aporte sus saberes de una manera integral y en beneficio del nuevo contexto. Con esa pertenencia podemos respetar las diferencias desde el yo, mismidad y de la otredad, los derechos del otro. Para ello podemos hacer uso de los saberes, de los 7 saberes que plantea Edgar Morin en las teorías de la complejidad. Somos seres complejos. Nuestro cuerpo es una complejidad. Cada gota de nuestra sangre es una complejidad. Y el estar unidos nos hace totalmente también diferentes desde lo mínimo a lo máximo. Entonces, como seres complejos, la educación del futuro debe ser una enseñanza universal, centrada en la condición primaria, condición humana. Que la educación debe velar por una unidad de la especie, pero que no borre su diversidad. Que debemos mantener una conciencia planetaria que nos debe conducir a una solidaridad, sobre todo en el manejo de los recursos, en una equidad de su repartición, donde debe haber una reconsideración recíproca de todos y para todos. El ser humano es un ente biológico y como ser biológico lleva su cultura, pero esa misma unidad le da la reciprocidad con el entorno. Es decir, el futuro inmediato es transformar la especie humana en verdaderamente humana, humanidad, donde eso se vuelva principio fundamental de la educación, aspirar al progreso y a la supervivencia de todos y para todos. Maturana lo expresa de otra manera. La educación juega un papel fundamental y se centra en la configuración de un país como un espacio de convivencia. Aquí estamos y aquí debemos ejercer. Pertenecer a una misma cultura significa estamos todos hablando un mismo idioma, pero también convirtiendo en lo propio y en lo ajeno. Ser responsable de los actos, libres en la acción, siempre y cuando esa acción respete al otro, y participar en todos nuestros dominios y nuestras acciones. Es decir, un compartir de saberes como lo estamos realizando en este momento. A modo de reflexión, ¿qué se va a hacer? Una revisión y reflexión del currículo desde un enfoque intercultural. Elaborar proyectos educativos donde se incluya variables interculturales como línea definitoria, transversal, transdisciplinaria, no tan solo inter, sino transdisciplinaria, en el centro educativo, en la práctica del aula y a la vez en el entorno comunitario. Reflexionar en qué estamos haciendo los docentes, ser críticos en nuestro ejercicio y en los espacios donde tenemos nuestra acción, nuestra praxis. Estimular la conciencia al respeto del entorno, el respeto a la diversidad y a la cultura del mundo. Asumir esta educación intercultural para la mayoría, no para la minoría, y garantizar que esta formación intercultural de todos los docentes debe implicar también un desarrollo didáctico. Entonces, con esta imagen, yo les invito a que seamos
mismidad. Yo, desde el acercamiento al otro que me abrió la puerta, a nosotros que estamos aquí. Y esto nos plantea esta rica gama de especies, donde de todos los países tenemos un pequeño sazón, una pequeña variable. Cada país que llega a otro lleva su comida, lleva su sazón, inyecta dentro de la gastronomía ese granito de sabor de su tierra, que se van mezclando recíprocamente y en forma armoniosa hasta dar la diversidad que somos. Maturana dice, sin excepción y respeto por sí mismo, uno no puede aceptar ni respetar al otro. Sin aceptar al otro como legítimo, no hay convivencia. Y si no hay convivencia, no se da el fenómeno social. Muchísimas gracias por su tiempo. Está incluido mi presentación. Muchas gracias, doctora Vivian, por tan maravillosa ponencia y por cada palabra. Bueno, en esta oportunidad damos inicio al ciclo de preguntas y respuestas. Pueden hacerlas a través del chat y en el mismo orden se irán respondiendo. Buenas tardes. Perdón, tengo problemas para escribir en el chat. María Ángel, ¿podría elaborar mi pregunta directamente? Sí, te escuchamos, Federico. Buenas tardes, doctora. Gracias por esa hermosa exposición que acaba de hacer con respecto a la interculturalidad y sobre todo por acompañarnos en esta nueva modalidad y de esta aventura que los doctorantes hemos asumido a través de gente que como usted puede participar y quiere aportar sus ideas. Usted hablaba que la sinergia mundial se debe dar para dar la interculturalidad a través de diferentes factores de respeto. Una de los problemas que tenemos actualmente es que por la misma globalización los individuos tienen acceso a diferentes tendencias y eso hace que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea mucho más complejo aún que el que pone Morín. En el caso, por ejemplo, de las nuevas categorías de la diversidad sexual, ¿cómo impactan las diferentes culturas en el marco de Latinoamérica y sus procesos de enseñanza y aprendizaje? Me permite responderte. Es ciertamente, Morín lo habla desde un punto de vista del ser humano con su diversidad. Son muchas las aristas que debemos responder. Que tal como lo dijimos, somos seres complejos. Y atender las diversidades significa saber de qué cultura venimos, con qué
imagen, con qué modelo religioso y hasta qué momento nosotros podemos respetar sin sobrepasar la barrera de entendimiento y la barrera que atañe al otro en su derecho. Yo creo que la mejor manera de establecer un rango de competencia y de educación sin violentar los conocimientos del otro es exactamente marcando una pauta. Tenemos que conocer el abanico de posibilidades que se plantean a nivel, por ejemplo, de lo sexual, que es lo que atañe al mundo. Pero también tenemos que plantearle a nuestros estudiantes el abanico de conocimiento, de posibilidades. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Y yo recuerdo cuando yo tenía 17 años que estudiaba mi materia de psicología, mi maestra de psicología, psicóloga en ese momento, ella después que planteó los temas esto de la homosexualidad y esto decía, todo esto es teoría, pero usted va a ir hacia donde usted quiera ir, con toda la libertad de su libre albedrío. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero decirle con esto? Que respetando primero la postura cultural, familiar, ideológica, también respetamos que hay muchos como seres complejos que se está descubriendo paulatinamente desde el punto de vista de psicología. Hay muchas cosas que influyen en determinadas cosas. Por lo tanto, si nosotros no tenemos el conocimiento de qué le afecta al otro y qué le está haciendo daño psicológicamente, como para manifestar una conducta, nosotros en primer lugar no emitamos una opinión. Vamos entonces a darle a nuestros estudiantes las herramientas, primero de respeto, para después darle el conocimiento de qué significa cada una de las variables que se vienen presentando en el conducta, en comportamiento, en la xenofobia, y que ellos determinen hacia dónde van. Siempre y cuando usted toma una decisión, perfecto. Pero recuerde que la regla número 1 es el respeto al otro. Usted puede hacer todo lo que se quiera, siempre y cuando no tire piedras al tejado de su compañero, que puede ser de vidrio. Y eso puede, por ejemplo, en esta generación de cristal que tenemos, puede ocasionar, se lo digo como coordinador de secundaria, puede ocasionar un sinfín de consecuencias lamentables. Entonces, en primer lugar, vamos a respetar. Y la libertad de que yo pueda ejercer todas mis funciones, mi sexualidad, mis creencias, mi cultura, siempre y cuando no le afecte al otro. Ese es el principal principio de esta cosmogonía mundial que estamos llamando. Gracias, doctora, por su respuesta. Doctora Vivian, tenemos otra por acá que dice, ¿qué opinión tiene sobre el modelo iberoamericano de la cultura y la educación, educación y gobernanza? Bueno, recuerden que nosotros como países latinoamericanos y caribeños no nos gobernamos solos. Ahí viene el término de la gobernanza. Nosotros somos parte de convenios mundiales internacionales, el ORELAB, el PRELAB y convenios que se vienen suscitando los objetivos de meta de la OEI hasta el 2030. Como países caribeños, tenemos entonces una serie de legislaturas que se van a cumplir en cada uno de los países, no importa a qué tendencia política represente. Recuerden que desde el punto de vista del currículo oculto, cada partido de gobierno que está ejerciendo una función ejecutiva en determinado tiempo, pues matiza con su color las ciertas ordenanzas. Sin embargo, no son líneas tomadas directamente, sino que vienen de un orden gubernamental superior, de una organización latinoamericana. Ese es el primer concepto de gobernanza. ¿Qué plantea este modelo iberoamericano? El modelo iberoamericano se fundamenta en que hace muchos años se ha habido una migración interna como externa. Tan solo el hecho de que las personas vayan de las comunidades campestres a las ciudades buscando mejores condiciones de vida, esto es una migración interna, pero los hechos mundiales, económicos, atmosféricos
los cambios que está generando nuestro planeta Tierra han desarrollado un proceso migratorio y lo vamos a ver con mayor fuerza con todos los acontecimientos sísmicos que se vienen dando en el mundo. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Con esta diversidad cultural. En primer lugar, a la aceptación que si hay una persona que llega a su contexto, muchas veces no lo hace porque quiere, sino porque situaciones externas lo obligan a salir de su zona de confort y de su patria y de su familia. No es fácil decir, me voy y no vuelvo más. No es fácil. En primer lugar, y con toda la humildad y el dolor que le digo, no es fácil. Decidir que me voy, no importa cómo, dejando nuestros quereres, nuestros colores, nuestros sabores, es fuerte. Pero entonces, entender que así como me abren a mí ustedes sus puertas, tengo que estar abierta yo a tomar la cultura desde cualquier uno de los grupos étnicos de acá, de este país. Y así va a suceder en gran parte del mundo. Por ejemplo, esa diversidad cultural es entender que debajo del color de la piel, del pelo, de los ojos, tenemos unas estructuras óseas, sistemas de cuerpo que son idénticos, que somos seres vivos. Y que a la vez, dentro de esa misma diversidad cultural, tenemos que respetar, como dice Morín, a nuestros hermanos inferiores, que no son de raza ni de color, son animales y plantas, que son los dueños verdaderos de un contexto y que debemos respetar desde el punto de vista ambiental. Entonces, ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? A nuestros nietos. Ese es nuestro trabajo, en esa preservación de esta gran nave que se llama la Madre Tierra. Gracias, Vivian. Tenemos otra pregunta por aquí que dice, ¿cómo lograr que las personas puedan atender la diversidad cultural y no caer en la xenofobia? Yo creo que hay muchas maneras y una de las más fáciles de entender es que, por ejemplo, los niños, dentro de su significado, ellos entienden que somos iguales. Se han visto muchas imágenes y lo he podido evidenciar también, que no importa tu fisionomía, tu color de piel, tu raza, sino el hecho de que ellos se visten iguales y ellos dicen somos iguales, somos gemelos, somos idénticos. Tenemos entonces que tomar desde el punto de vista, desde una inocencia, es decir, no marcarse por el prejuicio social y económico de que somos integrantes del mismo ecosistema, que somos seres que convivimos y debemos hacerlo en una relación simbiótica amorosa. Entonces, tomemos el modelo de los niños, no estigmaticemos el otro, no lo veamos de manera diferente. Es muy difícil la tarea, sí, pero tenemos que empezar a dar un paso para lograr. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra preguntita por acá que dice, ¿tiene la intercultura relación con la violencia? La intercultura exactamente lo que pretende es minimizar los factores de violencia. Por ejemplo, en esta semana se celebró el Día de la No Violencia contra la Mujer. Y esa interculturalidad nos dice que hay violencia en todas partes del mundo. Que esa violencia tenemos que ponerle fin, que tenemos que ponerle fin a la violencia hacia nuestros hijos, que es un tema bastante delicado, álgido, y que parezca increíble, sigue siendo parte de esta comunidad mundial en este siglo XXI. Entonces, esa no violencia no es tan solo hacia un género, no es tan solo hacia un grupo étnico. Somos violentos hasta en el momento que nos montamos en un ascensor y no decimos buenos días. Porque somos violentos cuando no decimos buenos días en un ascensor, porque no estamos reconociendo que el otro es un ser y que ese ser merece respeto y debe ser reconocido. Ahí comienza mi educación en no violencia. Muchas gracias, doctora Vivian. Estamos observando aquí que Juan Antonio Rosa tiene la mano levantada. Adelante. Juan Antonio Rosa.
Bueno, ya no hay más preguntas. Ya va, aquí hay una palabra por el chat. Ah, sí, tengo una pregunta. Dice la doctora Rogelia que felicitaciones a la doctora por su ponencia, una disertación muy clara y muy actual. Ella en este momento tiene problemas con el micrófono. Abraham Marchán. Tengo problemas Abraham. tengo problemas con el chat. ¿Cómo influye la religión en la intercultura? Bueno, disculpe que sea tan crítica en este momento, así como cuando comencé mi disertación, de que la cultura era un término peyorativo para aquellas clases pudientes. Muchas veces la religión ha dado signos de que es la que primero te estigmatiza. Yo creo que la iglesia, especialmente la católica, está dando pasos para cambiar sus viejas estructuras en el respeto al otro. Y considero que todas las religiones deben hacerlo y entender que tenemos una misma esencia noxiológica, un mismo creador, y que todos siendo somos hijos del mismo creador y merecemos el mismo trato y el mismo respeto. ¿Alguien más? Aunque no escriba. ¿No? Bueno. Damos gracias a toda la audiencia, a la doctora Vivian Perdomo, a la doctora Rogelia Domínguez y a la Universidad Latinoamericana y del Caribe por este ciclo de ponencias que nos actualizan y nos mantienen en la cumbre del conocimiento. Gracias a todos. Nos despedimos. Mi compañero Jonathan Sánchez. Bueno, muchas gracias a todos, en especial a la doctora Vivian Perdomo, por esta disertación bastante valiente y bastante oportuno en estos momentos que estamos transitando. También quiero dar gracias a los compañeros de la Universidad de Carabobo que hoy se unieron a esta disertación. También a los compañeros de la Universidad UAPA, la Universidad de Distancia para Adultos, y a cada uno de los compañeros que cursan estudios independientes. Y también a la doctora Rogelia por la iniciativa de esta actividad. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Éxitos y bendiciones en su nuevo caminar académico que tienen. Amén. Mucho éxito y bendiciones. Hasta luego. Amén.